Destacó la presidenta de México que para el siguiente año habrá una inversión de 1 billón de pesos, sobre todo en programas del bienestar. Y ya lo que está diciendo es que los programas que ya propuso durante la campaña están caminando, incluyendo esta beca Rita Cetina, que es una beca para niños y niñas de secundaria. Imagínense lo que significa 1 billón de pesos. Bueno, es lo que costó el rescate bancario, por cierto, pero hemos nosotros pagado como sociedad 1 billón de pesos en intereses y todavía debemos 1 billón de pesos. Pero cada año, a partir del siguiente, se van a destinar precisamente esa cantidad. Es dinero público, dinero de los contribuyentes, en beneficio de los contribuyentes. ¿Qué habría pasado en el régimen neoliberal con ese billón de pesos? Pues se hubieran inventado que iban a hacer no sé cuántas cosas y se hubieran robado el dinero, porque para eso estaban los gobiernos neoliberales, para administrar su abundancia, la abundancia de los gobiernos, para llevárselo ajeno. Y bueno, por eso se enriquecieron, por eso los Beltrones, los Fernández Ceballos, se hicieron castas, familias que saqueaban al país, se llevaban el dinero al extranjero vía paraísos fiscales, iban a depositar el dinero público a Andorra. Bueno, en el caso de García Luna se llevó el dinero a Miami a invertirlo en desarrollos inmobiliarios, ni más ni menos que se embolsó unos 600 millones de dólares García Luna, ¿no? De lo que se conoce, más lo que está con otros prestanombres y debajo del colchón. Imagínense nada más una robadera. Yo prefiero, francamente, que ese billón de pesos esté invertido en la gente, porque además generas un efecto multiplicador en la economía, generas que haya más consumo, que haya más gasto, más crecimiento, que se mueva la economía. Así que, dice la presidenta de México, los programas sociales y los que prometí en campaña están caminando. Y los 3 programas a los que me comprometí este año cumplimos la beca para todos los adolescentes de secundaria y el año que entra vamos con todos los niños y niñas de primaria y preescolar. El caso de pensión Mujeres Bienestar, ya están recibiendo sus apoyos, la gran mayoría de 63 y 64 años. Quienes no se inscribieron se están inscribiendo en este momento y de 60 a 62 inicia la inscripción en agosto de este año para poder cumplir en el 2025 el compromiso de que todas las mujeres de 60 a 64 años van a recibir pensión Mujeres Bienestar. Así que todos los programas andando. Recuerden que la inversión este año es de cerca de 850,000 millones de pesos. Sí, estamos hablando de que probablemente el año que entra lleguemos a 1 billón de pesos o quizá más, considerando que un punto del PIB son alrededor de 380,000 millones, pues son cerca de 2.5 del PIB, 2.5% del PIB, que cada bimestre, en su gran mayoría, se distribuye al pueblo. A eso nos referíamos ayer cuando decíamos hay que fortalecer el mercado interno. Claro, también hay que fortalecer la producción nacional con inversión pública, inversión privada, pero no hay, creo, ningún país en el mundo que tenga este nivel de apoyos sociales a su población. Bueno, pues interesante este dato que da a conocer la presidenta de México. Imagínense qué hubiera pasado si gobernara Xóchitl Gálvez. Adiós a los programas sociales. Ella hubiera dicho al diablo con la pensión de adultos mayores, porque sí firmó con sangre, pero ya después había comentado su equipo de trabajo, los asesores económicos, que sí iban a mantener las pensiones, pero solo para algunos y algunas. Y claro, el truco estaba en que ellos iban a decidir quién sí debía recibir el dinero público, ¿no? A pesar de lo que decía la Constitución. Entonces era puro cuento. Incluso
el expresidente del PAN, Marco Cortés, dijo que era simulación, que lo hicieron solo por la campaña, pero que nunca han estado en favor de los programas sociales en Acción Nacional. Bueno, vamos a revisar algunos otros puntos interesantes. Esta encuesta me llama la atención, la encuesta de El Financiero, que da a conocer que Yasmín Esquivel encabeza las preferencias para ser presidenta de la Corte. Es una mujer valiente, determinada, progresista. Me da gusto por Yasmín Esquivel porque además ha padecido de una maquinaria propagandista de la derecha que ha sido muy ruin y le ha dado golpes bajos, ¿no? Ahí están las preferencias y encabeza Yasmín Esquivel las mismas rumbo a esta elección. En segundo lugar está la otra ministra progresista, Lenia Batres. Es una encuesta de El Financiero. Hay que seguir muy de cerca lo que está pasando. A ver si tenemos una fotografía de Yasmín Esquivel, que por cierto ya me dijeron que está con problemas, ¿no? La red de X y por eso no podemos poner tweets. Pero bueno, ahí la encuesta y déjenme nada más hacer una reflexión sobre Yasmín Esquivel, porque yo le di particular seguimiento desde que empezó a sonar para ser presidenta de la Corte, pero cuando estaba el proceso del relevo de Arturo Saldívar. Y entonces, pues la ministra progresista que tenía más fuerza era precisamente Yasmín Esquivel. Ahí la tienen, a esta ministra que está encabezando las preferencias de acuerdo a esta encuesta de El Financiero. Insisto, me da mucho gusto por ella porque le ha tocado pasar por una intensa campaña de difamación y pues ha salido bien librada. Ahora sí que lo que el viento a Juárez. Y ahí la tienen a Yasmín Esquivel. Insisto, además es una mujer sensible, una mujer con causa, progresista, y lo que les decía es que desde que se supo que era un relevo, por llamarlo así, natural de Arturo Saldívar, empezaron a atacarla con difamaciones y fueron a desempolvar una tesis de hace, ¿qué será? 30 o hasta 40 años, ¿no? Fueron a desempolvar su tesis de cuando era alumna de la UNAM, cuando era una jovencita que tenía muchos sueños, ¿no? Y bueno, pues ha cumplido sus sueños, por cierto, Yasmín Esquivel. Entonces empezaron a decir que su tesis y todo esto, pero ¿ustedes creen que realmente les preocupa a los conservadores el tema de la tesis? Lo que les preocupaba es que llegara una ministra progresista a encabezar la Corte y optaron los conservadores y las conservadoras por apoyar a Norma Piña para que se convirtiera en presidenta de la Corte. Generaron tal campaña de desprestigio en contra de Yasmín Esquivel que hasta algunos que apoyan la transformación se fueron con la finta y dijeron, no, que no sea Yasmín. Imagínense a quién pusieron, a Norma Piña, una mujer autoritaria, conservadora, recalcitrante, irrespetuosa, que se sentía la dueña de un poder, del supremo poder conservador, que además Norma Piña, yo creo que ya es suficiente con la imagen de Yasmín Esquivel. Norma Piña, pues le puso piedras en el camino a la 4T, pero fue una victoria pírrica para los conservadores. ¿Qué quiere decir una victoria pírrica? Que ganaron algo, pero al final han ellos cavado su propia tumba en términos de que se requirió de una reforma al Poder Judicial y de una elección completa para limpiarlo. Fue una victoria pírrica en ese sentido. Impusieron a Norma Piña, pero la gente dijo, ya basta, es mucha corrupción. Con Norma Piña, pues los jueces, magistrados, ministros se sintieron absolutos y bueno, pues estuvieron multiplicando los abadazos, las decisiones a espaldas del pueblo de México. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la gente dijo basta y vamos por una reforma completa al Poder Judicial y por elecciones. Ha resistido todos los embates habidos y por haber Yasmín Esquivel con determinación, con fuerza, con consistencia. Es una mujer que no se echa para atrás, que va hacia adelante y ahora encabeza las encuestas. Por eso me da mucho gusto que esté en el primer lugar. Veremos cómo se desarrollan las campañas y veremos cómo se da este proceso y cómo finalmente se da la elección. Bueno,
vamos a revisar algunos otros asuntos, algunos otros temas relevantes que se han manifestado en la mañanera y lo que ha planteado la presidenta de México. A propósito de la oposición, hace una reflexión final ya al cierre de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y dice, a ver, la oposición no trae nada, ¿no? Como si fuera un equipo rival deportivo en donde dices, pues no trae nada, no trae medio campo, no trae delantero, no trae defensa, no hay manera de que gane. No trae nada, dice la presidenta sobre la oposición. Deberían estar ofreciendo disculpas sobre el caso de Genaro García Luna y andan tratando de ver con, por ejemplo, ese video de lo que sucedió en el Zócalo, si llevan algo de agua a su molino. Y bueno, pues insisto, hay quienes por error le ponen un pase a gol a la oposición que está muy diezmada, no trae nada, pero qué necesidad de darle, de regalarle ese tipo de escenas a la oposición. Pero bueno, dice la presidenta, no trae nada la oposición, que en todo caso ofrezcan disculpas, que pidan perdón, de perdis, así dice, de perdis, que pidan perdón por el tema de García Luna. De perdis, que pidan perdón al pueblo de México. De pérdida, de perdida. No tiene nada la oposición hoy. La verdad, vean, a mí Paulina luego me pasa las notas de algunas opiniones y la verdad es que es increíble que si se llamó al mitin, ¿por qué se llamó al mitin? Si no se hubiera llamado al mitin, ¿por qué no se hubiera llamado al mitin? Que si se resolvió el problema, no se resolvió, se atendió, digamos, con diálogo el tema de los aranceles. Uy, están enojadísimos porque a ellos les hubiera gustado que le hubiera ido re mal a México. ¿O dónde oyeron? Qué bueno que… la otra, ¿no? Que Canadá obtuvo lo mismo que México, pero Canadá no hizo nada. Bueno, ellos tienen su estrategia, nosotros la nuestra. Ahora, valdría la pena que se viera a partir de cuándo es que se deciden levantar los aranceles, que es la llamada que tuvimos el presidente Trump y su servidora. Entonces, la verdad es que no hay mucho que decir. Agradezco además muchos empresarios que estuvieron ayer en el evento, todos los gobernadores, todos. Repito, la gobernadora de Chihuahua, que por razones de salud no pudo estar, pero nos mandó saludos. Bueno, pues ahí está un arropo, sobre todo muestras de unidad por parte de la CONAGO, esta Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras, que sustituyó en lo que hace a la oposición a la Alianza Federalista, porque recuerdan que en los tiempos de López Obrador, los grillos de la oposición, sobre todo estos gobernadores como el Bronco, Silvano Aureoles, hoy prófugo de la justicia, cabeza de vaca, hicieron una congregación, una agrupación que le pusieron Alianza Federalista y rompieron con la CONAGO, que es la conferencia en donde están todos los gobernadores y gobernadoras representadas. Ahora se recupera la CONAGO y respalda a la presidenta de México y bueno, pues estuvo presente en el evento de ayer. Solo faltó la gobernadora panista Maru Campos porque tuvo una intervención, de acuerdo a su versión, una intervención quirúrgica menor. Pero bueno, ahí está el mensaje. Mientras gobernadores opositores sí van con la presidenta a escuchar el mensaje, sí son respetuosos respecto a la investidura presidencial, Alito, Marco Cortés, Jorge Romero andan en la grilla, ¿no? El presidente nacional del PAN, que por cierto, ayer manifestó su respaldo a su amigo, el senador Enrique Vargas, el mismo que está acusado de haber armado un entramado de empresas fachada para bajar recursos públicos de Whisky Lucan. Entonces, para que vean cuáles son sus causas, qué es lo que abrazan en Acción Nacional, y el propio Jorge Romero, presidente del PAN, está acusado de ser el jefe del cártel inmobiliario. Así lo ha manifestado la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Lo conoce bien, porque Claudia fue la jefa de gobierno
y seguramente tuvo toda la información de lo que hicieron los panistas en la alcaldía Benito